Bueno, bienvenidos entonces a una nueva edición del seminario interno del programa de políticas y del CITEGDE y también de la maestría. Para los nuevos que no participaron nunca del seminario, en el seminario presentamos avances de trabajos de investigación, tanto del CITEGDE, del programa de políticas, como de otros colegas externos al CITEGDE, y también invitamos a los alumnos en distintos estados de avance de sus tesis de maestría, ya sea puede ser un proyecto o un trabajo más terminado, para que utilicen el seminario como forma de socialización y también como parte del proceso de la tesis, ¿no? En un par de meses van a arrancar los talleres de tesis y ahí explicamos un poco cómo el proceso de socialización de los avances y las investigaciones y los resultados forma parte también del desarrollo de la tesis. En la comunicación de lo que uno está haciendo también se aprende y se piensa y a uno se le ocurren nuevas ideas y nuevas conexiones con conceptos, etc. El seminario de hoy entonces está a cargo de Hugo Ferposi, el doctor Hugo Ferposi. Hugo es un colega y amigo, nos conocemos hace muchos años, hemos trabajado juntos en algunas instituciones, y el título del seminario es Desde los trópicos, rasgos patológicos de las promesas tecnocientíficas en investigación de enfermedades tropicales desatendidas. La dinámica del seminario, bueno, Hugo tiene un rato, 15, 20 minutos para exponer. No vamos a ser muy estrictos con el tiempo, pero la idea también es hacer seminarios cortos. Todos estamos llenos de actividades virtuales. Y luego damos paso a las preguntas, las pueden ir escribiendo en el chat o después simplemente le pasamos el micrófono y hacemos las preguntas que quieran. Así que Hugo, todo tuyo, bienvenido y gracias por participar. Gracias, Luciano. Gracias por tenerme acá en el seminario. Hola, ¿cómo están? Lo único que les pido a los que tienen el micrófono prendido, que lo apaguen hasta que quieran hacer alguna intervención. Bien, yo voy a hacer la presentación de este artículo que ya está aceptado, está en proceso de publicarse en la revista Tapuya, para iniciar una discusión, pensar con ustedes, si quieren, posibles líneas de trabajo, posibles huecos que queden por abordar acá. Como lo presentó Luciano, el trabajo se llama Desde los Trópicos. Acá está esa imagen tan bonita que le puso la gente de difusión de la Universidad Nacional de Río Negro. Sin embargo, el artículo está publicado en inglés y el título en inglés del artículo es este, que es una referencia a este gran grupo de hip hop, un poco con la idea de llamar la atención, dado que el 90% de la literatura académica, como ustedes sabrán, no la termina leyendo nadie. Ahora, ¿cuál es mi interés por las promesas? ¿De dónde viene ese interés y por qué lo enfoco en el caso de estas enfermedades llamadas tropicales negadas? Bueno, por un lado, las promesas son pervasivas en la ciencia. Las promesas, en general, marcan un tipo de relación a muy grandes rasgos entre ciencia y sociedad. Asignan roles, demarcan, delimitan aquello que se considera ciencia y aquello que se considera sociedad civil, receptores, dan responsabilidades a productores y usuarios. Y toda la modernidad ha estado asociada a la promesa proveniente de la ciencia, del progreso, e incluso en la época posmoderna o los últimos 40 años, aparece algo que es la contracara de las promesas, pero que mantiene una dinámica ciencia, sociedad o conocimiento experto, sociedad similar,
que son las advertencias, las preocupaciones, en el marco de lo que se llama sociedades de riesgo, el ascenso de la incertidumbre, la preparación, la precaución, etc. Cualquiera de estas dos formas que adquiere la promesa, la progresa como expectativa positiva en el futuro o como todo lo contrario, como una expectativa negativa de lo que va a pasar, son en última instancia modos de invocar el futuro en el presente. Colonizar el futuro a partir de la decisión en el presente, la movilización de recursos científicos y tecnológicos en el presente para eventualmente controlar, dar forma, colonizar ese espacio problemático que sería el futuro, el porvenir. Y en la investigación genómica, que es el campo en el que me voy a centrar yo bastante, la noción de promesa ha sido completamente constitutiva, es un campo de investigación promovido discursivamente con esta noción de promesa, campo que auguraba una transformación radical de la investigación y resultados que permitirían un control total sobre el destino humano, el destino del mundo natural. Al decodificar los genomas, aparecían estas metáforas como descifrar el libro de la vida, el santo, poder entender absolutamente todas las enfermedades, y no solo cuestiones biológicas o vinculadas con la salud, sino también otros secretos de naturaleza neurológica, psicológica, incluso social, contenida en los genes. Obviamente, el proyecto genoma más importante fue el humano, y ahí es donde radicaron la mayor parte de las promesas, debido a la necesidad de movilizar tantos recursos, poner de acuerdo a tantos actores diferentes con ambiciones divergentes en muchos casos. Pero también hubieron otros proyectos genoma destinados a otros organismos. Y en todos los casos se preveía, o parte de la expectativa estaba puesta en lograr avances inmediatos, definitivos, sin precedentes aplicados a la salud, sobre todo la salud humana. Ahora vamos a hablar un poquito de estas enfermedades que me interesan a mí, que son las llamadas tropicales negadas. Son en general una serie de enfermedades infecciosas definidas por la OMS. Hay otras definiciones que como característica tienen que afectan a poblaciones desfavorables en términos políticos, económicos, de acceso a la salud. Pero por esa misma razón tienen un poco interés, poco rédito económico para la industria farmacéutica. Con lo cual todo el aspecto medicamentos, tratamientos y demás es totalmente deficitario en el marco de estas enfermedades. Además están opacadas, por decirlo de alguna forma, con otras enfermedades relacionadas con la pobreza, como HIV, SIDA, malaria, tuberculosis, y ahora en el contexto actual ni hablar de cómo están pasando a segundo plano o cómo incluso están multiplicando las complicaciones propias de estas enfermedades durante la pandemia. Además, los afectados no solo son muy numerosos, se calcula 1.000 millones aproximadamente afectados o en riesgo alrededor del mundo, sino que por las características de estas enfermedades suelen estar dispersos geográficamente y tienen mucha dificultad en acceder a herramientas de representación colectiva, en tanto pacientes, en tanto consumidores potenciales de estos medicamentos, dificultad de tener representación política propia y demás, como sí es en el caso de muchas otras enfermedades, incluyendo HIV-Sida. En los últimos 15 años, este panorama de enfermedades negadas cambió un poco, en parte con el rol de la OMS, que si bien estaba dando ya desde hace bastante apoyo a la investigación y desarrollo, empezó la OMS a presionar o en cierta forma también a ser presionada por otras organizaciones filantrópicas como la Fundación Bill y Melinda Gates y otros actores ahí en el plano de la salud global o de centros muy internacionalizados de investigación en promover más
las enfermedades tropicales negadas, darle mayor lugar dentro de las agendas de salud y desarrollo, e incorporar a la industria farmacéutica, a los actores más pesados de la industria farmacéutica, para que se comprometan a o donar dinero o donar recursos científicos y tecnológicos. Y toda esta transformación con estos grandes actores, ahora todos uniéndose para supuestamente combatir las enfermedades, siguió poniendo mucho foco en investigación y desarrollo para drogas y tratamientos, a pesar de reconocer los determinantes sociales, económicos, políticos y demás que hacen a la situación de estas enfermedades en el mundo. Mi foco está puesto más que nada en una de estas enfermedades, que es la enfermedad de Chagas, que es la que afecta el contexto local, más que nada, y que ha tenido proyectos propios de secuenciamiento de genoma para el parásito que la causa, y es algo que, bueno, en parte ha sido estudiando en gran medida por Juan Pablo Zavala, Pablo Kramer, Luciano y demás, en cuanto a una enfermedad que tiene un trasfondo político, de salud pública, social, muy fuerte en el discurso, pero que, sin embargo, esa fuerza materialmente se traduce en investigación y desarrollo, ciencia básica, perdón, desarrollo no tanto, investigación, sí, ciencia básica en grupos de élite de biología molecular, de inmunología, de bioquímica y demás en Latinoamérica con fuertes conexiones con el mainstream. Y es también una enfermedad que junto con estos proyectos Genoma ha tenido un discurso variable, ambivalente en relación a prometer aplicaciones. Por un lado, sí, efectivamente ha prometido desarrollos posibles, necesarios para autolegitimar la investigación, pero por otro lado, también ha puesto mucho énfasis en el valor de todos estos proyectos como contribuciones de carácter exclusivamente científico, como progreso científico en sí mismo, sin necesidad de mirar a su traducción en aplicaciones sociales de salud y demás. Y esto ha sido algo que le ha permitido reproducir este campo de investigación en el tiempo. Ha sido una estrategia, en última instancia, exitosa, en la cual esta aplicación de los resultados se ha postergado permanentemente. Hasta el día de hoy se sigue discutiendo sobre las únicas 2 drogas desarrolladas para Chagas que fueron desarrolladas hace 60 años, con lo cual es bastante ambiguo el tema ese. Entonces, en función de esta postergación permanente de los avances de las aplicaciones, yo me pregunto en el artículo si es que la noción de economía de las promesas tecnocientíficas permite entender estas formas de perpetuar la postergación permanente de la aplicación del conocimiento, a pesar de admitirse que no se ha cumplido con expectativas previas, a pesar de reconocerse ese desencuentro con la justificación política o moral del problema. Más que nada me concentré en 2 proyectos vinculados, uno con Chagas, el proyecto de secuenciamiento del parásito que lo causa, un proyecto llevado a cabo acá en la Argentina, pero con conexiones con centros de investigación en todo el mundo y con fuentes de financiamiento muy centrales como el propio proyecto Genoma Humano, el NIH en Estados Unidos, y con la OMS más que nada avalando este proyecto para no solo impulsarlo, sino convencer a los demás actores de que era algo valioso. Después, esto se termina en 2005 más o menos, se lleva a cabo en la década del 90 y arranca otro proyecto con algunos actores que participaron del proyecto anterior, que se llama TDR Targets, que apunta más explícitamente al descubrimiento de drogas. Es un proyecto que surge de la OMS, que reconoce que
a pesar de tener los genomas de estos parásitos, no se avanzó mucho. Es un proyecto en el cual, además de los grandes actores internacionales y los representantes locales, aparece la industria farmacéutica, financiando, proporcionando recursos humanos, además de bases de datos, infraestructura y demás. Por ejemplo, Glaxo es uno de los financiadores del proyecto. Ahora, volviendo un poco más a la parte conceptual, esta pregunta por las promesas. Yo tomé la noción de economía de las promesas tecnocientíficas de Pierre-Benoît Joly, que lo podemos definir rápidamente como soluciones que incorporan la definición de un problema futuro, normalmente un problema adverso, problema potencialmente irreversible, y por lo tanto establece compromisos compartidos en tiempo presente. La función de las promesas es más que nada, como decíamos antes, formar expectativas positivas frente a esta problemática inminente. Pero creo que lo interesante de esta noción es que estas promesas no solo tienen un carácter instrumental, no solo definen los mejores criterios para conseguir la solución a ese problema, las enfermedades negadas, cambio climático, lo que sea, no solo los criterios más eficientes, sino también toma en cuenta los parámetros morales o pone en juego ciertas definiciones morales del problema. Un problema que se debe evitar porque es indeseable desde el punto de vista moral y no solo técnico o económico. Si vemos los discursos de los actores claves acerca de por qué incrementar la investigación y desarrollo en enfermedades negadas, hay un componente de alusión emotiva, moral, afectiva muy fuerte en todos los discursos. Ahora, esta noción de economía de las promesas tecnocientíficas, más que nada, se enmarca en la sociología de las expectativas. Hay otras perspectivas sociológicas en juego que están un poco implícitas en el artículo. No las desarrollé porque no tenía lugar en el artículo, iba a quedar de 70.000 palabras y además yo no tenía lugar en mi cabeza para desarrollar eso. Y no creo poder desarrollarlas ahora, mucho menos en el tiempo que tenemos. Pero es bueno tener en cuenta la cuestión de las expectativas como aquello que estructura las promesas, esa puesta en juego del futuro en el presente. Y una puesta en juego del futuro que es compartida, colectiva, no es solamente una especulación de actores individuales que después se pone a prueba en una especie de mercado simplemente. Hay compromisos compartidos para que se realicen o no se realicen esas expectativas. Ahora, operacionalizando un poco más este concepto de economía de las promesas tecnocientíficas, pasando a preguntas sobre este caso de estudio que tomo yo, podríamos definirlas como cómo se justifica esta definición del problema, cómo se seleccionan ciertas estrategias de intervención frente a otras que requieren cierta movilización de recursos y no otras, cuáles son estos fundamentos tanto instrumentales como normativos que justifican e informan la toma de decisiones. A su vez, qué tipo de roles y responsabilidades hay asignados implícita o explícitamente con estas promesas, con estas expectativas. O dicho muy brutalmente, qué conocimientos se ponen en juego, quiénes son capaces de producir esos conocimientos y quiénes quedan afuera. Ahora, para entender esta forma particular de operar de las promesas tecnocientíficas en enfermedades tropicales negadas durante los últimos años, hay dos elementos clave que están en la definición que da Joly o en la noción que desarrolla sobre la economía de las promesas tecnocientíficas. Y esto creo permite explicar por qué son perpetuadas, son exitosas, permiten reproducir permanentemente las dinámicas a pesar de no haber cumplido con expectativas previas. Y esto es lo que, por un lado, aparece como la producción de legitimidad y la producción de credibilidad,
Y lo que a grandes rasgos Jolie llama rasgos patológicos en la estructura de las expectativas, que yo más que nada reconstruí tres. Vamos a ver primero la producción de legitimidad y credibilidad, que sostiene y permite perpetuar estas promesas. La legitimidad es aquello que justifica que un problema sea aceptado como tal, que varios actores convengan, acuerden en la intervención sobre ese problema. Y naturalmente acá está la conexión con el marco normativo, con la cuestión valorativa acerca del problema. Esto es lo que Jolie, aunque más pensando en la economía de la innovación, piensa como la tiranía de la urgencia. Hay algo que me urge a poner en juego mis recursos para resolver esto y no otra cosa. Una apuesta a resolver un problema. Tiene que estar esta legitimidad bien formulada, bien construida en cualquier problema de investigación que apuesta a una movilización de recursos orientada al futuro, porque si no, no hay suficiente motivación de parte de los actores como para eh, entregar sus recursos, ponerlos a disposición en esta inversión que se pretende hacer de cara al futuro. Y la credibilidad, bueno, es un tema mucho más estudiado en los estudios CTS en general, y es, bueno, ¿qué actor se considera un representante creíble, capaz de proporcionar una solución, que ha sido exitoso, que tiene la autoridad suficiente para tomar la posta en este asunto? Y Jolie lo expresa típicamente como aquel actor creíble es el que puede decir, ustedes tienen el problema, pero yo tengo la solución. No hay soluciones, es una solución, la tengo yo. Drogas, más investigación básica, bases de datos, lo que sea. Y acá, cómo se produjo esta legitimidad y esta credibilidad en la investigación sobre Chagas es algo que ha sido estudiado bastante ya. Podemos repasarlo. La legitimidad, como decíamos, es Chagas con esta enfermedad, con esta impronta social, política, de salud pública, este gran problema nacional que vuelve legítima la movilización de recursos en favor de generar soluciones, pero a su vez un núcleo de investigación, cierta élite del campo biomédico, de la biología molecular y campos aledaños, que tomando esta legitimidad logra constituirse como el representante eh, único, más creíble de la problemática en su conjunto, y el que puede ofrecer las más y mejores soluciones para eso, por más que existan otras. Y permanentemente es un campo que justifica su accionar en lo legítimo de abordar esta problemática, y a la vez una problemática que se va enfocando o definiendo más en función de lo que estos actores hacen en el plano de la producción de conocimiento. Ahora, con esta intervención de los últimos años de estos organismos de salud global, filantropía, incluso la industria farmacéutica, hay una dinámica similar que un poco retoma la anterior, que es las enfermedades tropicales negadas como una problemática global vinculada con la pobreza, un problema moral del cual no se pueden hacer cargo los países endémicos, y los países ricos, los actores más concentrados, deben intervenir necesariamente porque es deseable, y un grupo de actores muy centrales, incluyendo a los anteriores, es decir, elites de investigación biomédica, que se vuelven como representantes legítimos, creíbles, pero que ahora incluyen a estas organizaciones filantrópicas como Bill y Melinda Gates, Salud Global como Médicos Sin Fronteras, y la industria farmacéutica se vuelve también vocera de esta problemática y de sus posibles soluciones. Cuanto a los rasgos patológicos, bueno, hay algunos de estos rasgos patológicos, o dicho de otra forma, desajustes en la estructura de expectativas, que son comunes a
toda la dinámica científica y tecnológica en general. Las promesas tecnocientíficas se basan en este supuesto en el cual hay una demarcación clara entre los productores, los protagonistas de la tecnología y aquellos que son consumidores, beneficiarios, receptores de esa producción científica y tecnológica. Esto es común para todas las ciencias. Sin embargo, en el caso de las enfermedades tropicales negadas, hay dos problemitas que multiplican este problema o lo hacen mucho, lo agravan mucho más, que es, por un lado, es mucho más clara la separación y mucho más difícil de revertir, contestar esta separación entre los productores, los tomadores de decisiones y los potenciales beneficiarios, justamente por su carácter desfavorable en términos estructurales, por su exclusión sistemática de toda participación, mucho menos de la toma de decisión científica y tecnológica. Acá uno de los autores que analiza las dinámicas de enfermedades tropicales negadas dice: los pacientes, los afectados, son personas que, retomando la infame expresión de Marx, deben ser representados, porque no se pueden, no saben representarse a sí mismos. Ahora, hay un problema adicional con esta separación entre protagonistas y consumidores, que es que los propios protagonistas también asumen cierta visión muy desigual del trabajo científico. Cuando entra en la industria farmacéutica, la industria farmacéutica o los actores más concentrados son capaces de capitalizarse mucho más de la participación, de la intervención en este campo, que los actores locales. Esto es algo que en parte recogimos nosotros en nuestras conversaciones con investigadores, directores de empresas locales, representantes de organismos locales de salud, en el cual acceder a recursos de la empresa es bueno, pero no lo pueden capitalizar tanto por su falta de, o por su relativo poco poder en la toma de decisión global sobre regulación de nuevas drogas o escalamiento de compuestos a producción en masa, etc. Y lo que sí está estudiado, aunque no por nosotros, en autores que han mirado a la industria farmacéutica, es que estas industrias sí pueden capitalizar estos recursos participando no solo en forma de reconocimiento y mejorar la imagen pública, sino también eh, valorizar recursos que estaban en desuso de la propia industria, apostando a capitalizarlos económicamente en el futuro. Por ejemplo, un compuesto que no le servía para nada, de repente en estos proyectos una universidad de un país periférico descubre que servía, a la empresa lo dona, pero ya empieza a trabajar para que de acá a 10, 20 años tener una estrategia de capitalización económica de ese medicamento. El segundo rasgo que reconstruyo en esta dinámica es el llamado ciclo de bombo y decepción. Esto también es algo súper estudiado tanto en el campo CTS como en el marketing. Esta propuesta desmedida, radical de voy a revertirlo todo con mi desarrollo tecnológico, voy a solucionar todos los problemas y después no necesariamente se cumple. Pero en el marco de hacer eso ya te vendí, me compraste, digamos, mi promesa. Y después vemos cómo hago para venderte una nueva. Esto es algo que naturalmente se da muchísimo en el campo de la salud debido a que está atravesado por la inmediatez del sufrimiento de las personas. Sin embargo, esta misma movilización de las esperanzas y esta susceptibilidad que genera el sufrimiento, mejor dicho, este intento de explotar la esperanza de los pacientes, también tiene efectos positivos, constructivos, en el sentido que los mismos pacientes se movilizan para contestar estos ciclos.
para articular sus propias esperanzas y discutir, confrontar, exigir, demandar a las empresas o a los tomadores de decisión un, una dinámica diferente en su producción y capitalización de conocimientos biomédicos. Esto de nuevo está súper estudiado en el caso de HIV-Sida, después Calón lo estudió con, creo que era distrofia muscular, enfermedad de Huntington. Ahí veo que están diciendo algo en el chat. Ok. Ahora, esto es lo que Novas denomina la economía política de la esperanza, la materialización, la articulación de ese componente afectivo, emocional, del patos en el plano de acciones concretas, relaciones de fuerza, puesta en juego de recursos para conseguir resultados diferentes. Una forma de participación, de intervención pública en estas dinámicas reservadas a los expertos. Ahora, en el plano de las enfermedades tropicales negadas, por más que como vemos acá se ha promocionado permanentemente en la forma de esperanzas, promesas radicales, la erradicación de la enfermedad, como estaba hace más de 20 años en el paper que difundía el proyecto Genoma del Tecruci. La dificultad está, de nuevo, retomando el rasgo patológico anterior, en articular esa decepción en participación para revertir estos ciclos o tener una voz de parte de los pacientes en la toma de decisiones y entender mejor cómo es que esta promesa de erradicar la enfermedad consigue nuevos fondos pero no consigue resultados. El tercer rasgo patológico que reconstruyo es el de la performatividad de estas promesas, que básicamente consiste en lograr efectos a pesar de solo realizarse parcialmente, y en donde a veces el componente discursivo o figurativo de las promesas es suficiente para considerarlas exitosas o mantenerlas en funcionamiento. Es una investigación que se constituyó como el exponente creíble del aporte al problema, que tiene la capacidad de capitalizar en el presente los resultados en la forma de reconocimiento o en la forma de rédito monetario futuro, y que de esa forma, prometiendo las soluciones solamente o instalándose como el agente legítimo y creíble de que puede aportar las soluciones, logra reproducir estos ciclos. Logra vender esa promesa para iniciar un nuevo ciclo diferente permanentemente y no ser desplazado por otros actores, no ser confrontado, contestado. Ahora, eso ocurre en el plano material en términos de movilización de recursos, pero la manifestación de la legitimidad queda solamente en el plano simbólico, discursivo, en el cual los beneficiarios, los pacientes pobres que no tienen acceso a la salud, forman parte de estos ciclos solamente en la medida en que sus fotos llegan a las páginas web de estos agentes. Pero fuera de eso no hay un solo rastro prácticamente de estos pacientes afectados en ese ciclo de proponer soluciones y conseguir recursos que ofrecen las promesas. Ahora, esto lleva al tema de pensar posibles formas de revertir eso, cambiarlo, modificarlo. ¿Cómo se puede hacer? Lo especulo muy brevemente con eso en el artículo, voy a especular muy brevemente acá, y es la cuestión, por un lado, de la participación pública, cómo movilizar a estos actores a participar. Bueno, eso no lo discuto mucho, hay mucha literatura para pensar que podría traer problemas como la cooptación, debido justamente a la simetría
a las diferencias tan grandes de poder, de recursos que hay entre pacientes y productores científicos y tecnológicos. Algo que sí discuto más, un poco más en detalle, es la cuestión de retomar otras problematizaciones, movilizar otras problematizaciones desde la esfera de la política. Y eso también tiene sus problemas. O interpelar a la esfera política a reconocer otros aspectos de la problemática y a reorientar esa toma de decisión que favorece a ciertos ámbitos científicos y tecnológicos y no a otros. Eso, el problema que tiene es que ya está pasando, pero está pasando en los países donde no son endémicas estas enfermedades, donde los expertos están justamente tratando de llamar la atención acerca del carácter del peligro de salud pública que pueden representar estas enfermedades en la medida en que lleguen con inmigrantes. En algunos casos también con cambio climático y demás cuestiones. Pero acá, por ejemplo, recogí un par de títulos de papers, entre muchos otros que hay, llamando a Chagas el nuevo SIDA de las Américas, o las plagas que vienen al sur de Europa. Estos son lo que comentaba al principio acerca de lo que hace interesante a las promesas, que se pueden revertir fácilmente y volverse en advertencias, preocupaciones. Si no hacemos tal cosa va a pasar algo malo, en vez de hagamos tal cosa para que pase algo bueno. Así que esto ya está pasando en Estados Unidos, está pasando en Europa y puede no necesariamente ser beneficioso para las personas afectadas por enfermedades negadas. Si son vistos como potenciales amenazas, riesgos para la salud pública, no creo que eso se traduzca necesariamente en un mejor acceso a la salud pública para ellos mismos. Pero bueno, esto es otro problema que merece más discusión. De hecho, traté de discutirlo en otro paper anterior que fracasó miserablemente, todas las revistas lo odiaron, y por eso volví a limitarme a la noción de promesa y no tanto de advertencia. Pero bueno, esto ha sido todo, les agradezco y me gustaría escuchar sus preguntas, comentarios, discusiones para seguir. Bueno, muchas gracias, Hugo. Súper interesante, la verdad. Tengo comentarios y preguntas para hacerte, pero me gustaría que los que están participando tengan espacio antes. Y seguramente el paper no fracasó miserablemente. Probablemente no haya sido el momento. A mí me parece una excelente idea y me gustaría que puedas seguir trabajando en eso. Bueno, no sé si quién se quiere anotar para hacer algún comentario, alguna pregunta de cualquier tipo. Eve está levantando la mano. Anoto. Yo me anoto al final. No sé si alguien más. Eve, ¿querés activar el micrófono mientras los demás piensan sus preguntas? Ahí está. ¿Ok? Ahí está. Bueno. Oye, muy, muy lindo, Hugo, el trabajo. Y es un tema fuerte en la ciencia social, en la sociología de la ciencia, del conocimiento. Y justamente te quería comentar, no sé si lo viste o si lo tomaste por ahí o no, pero me hace acordar a lo que Merton, para volver a los padres fundadores de la cosa, o el mismo Husserl, hay varios, Schumpeter mismo se refiere a esto, el problema de cómo se construye el futuro, ¿no? Merton habla de las self-fulfilling prophecies, ¿no? Es decir, la ciencia social como que inventa, hace su promesa y le da las condiciones de viabilidad, de legitimidad, de credibilidad, es decir, vende la promesa
el futuro siempre va a ser desconocido, y siempre nos dará sorpresas, como decía la canción, pero el tema es que lograste vender un futuro, es decir, que como bien planteas por ahí, colonizas el futuro, no sé cómo lo pones, ¿no? Yo creo que eso es bien interesante, pero que es un problema que está desde la base de los primeros tiempos, digamos, de la ciencia social, de tratar de entender cuál es la eficacia de ese tratamiento discursivo, esa retórica dentro de la propia disciplina para vender su promesa, ¿no? Y por supuesto, como bien lo señala, bueno, son patologías porque se renuevan en el tiempo cuando no se cumple la cosa. Evidentemente es muy probable que la realidad te traiga sorpresa, vaya por otro lado, pero si tratas de buscarle otra manera para que haya otra promesa, ¿no? Entonces, no sé, era simplemente comentar esto de cuáles serían las novedades en este tratamiento de Benoît Joly, lo que tú estás aportando, mostrando estos elementos ya más analíticamente desmenuzados de los rasgos patológicos y de lo que se puede hacer, ¿no? Porque yo digo, bueno, dadas nuestras características de países fundamentalmente consumidores de conocimiento, ¿no? De ciencia y tecnología, qué sé yo, ¿qué alternativas, qué autonomía tenemos como países, no solamente como individuos pacientes de los médicos, la farmacéutica y todo, pero como países para construir políticas científicas y técnicas en estas condiciones donde los futuros pareciera que se siguen construyendo afuera, ¿no? En estos grandes centros de construcción de la cosa, ¿no? Y después también es invitarte a revisar esa vieja literatura, Husserl, Merton, estos clásicos, ¿no? Que han trabajado también en estos temas, y ver cómo se construye, cómo evoluciona la discusión, ¿no? Pero me gusta mucho lo que estás haciendo. Gracias, Eve. Tengo anotada entonces a Clara, Ana Clara Carro. ¿Qué tal? Hugo, un gusto. La verdad que me gustó mucho el trabajo. Debo decir que no conozco nada del marco que estás trabajando, de la sociología, de la expectativa, de la justificación. Y después de que habló Eve, casi que me da vergüenza hacerte la consulta, porque en realidad también de alguna manera estaba relacionado con esto, ¿no? Un poco consultarte cuál entendés vos que es el rol de nuestros estados, ¿no? Porque vi también en lo que vos estabas contando que la OMS, el NIH, como que hay varios organismos internacionales, incluso GSK, ¿no? Que son de alguna manera quienes están diseñando o incidiendo en las decisiones que estamos tomando en el diseño de nuestras políticas públicas. Entonces, si bien no ahondaste en alternativas, posibilidades para romper estos círculos, tenías algo ahí escrito debajo que decía algo así como cambio estructural. No sé si entendés que el Estado tiene un rol ahí y que podemos empezar a diseñar políticas un poco más situadas que rompan con estas dinámicas que también estás describiendo desde marcos teóricos que desconocía. Un poco era eso. Ok. Aquiles, tu turno. Hola, ¿qué tal? Un gusto. Bueno, mira, sí, primero decirte, bueno, te felicito, digamos, y me parece muy bueno. Y la consulta viene, digamos, desde un poco mi historia y también desde mi actividad por ahí profesional de docente, ¿no? Por un lado, lo que vos dijiste de que el tripanosoma es el SIDA de los países pobres o en el futuro, digamos, que se visualiza así. Y yo tengo, digamos, una experiencia personal, que mi padre trabajaba en la década de 60 en lo que era el Programa Nacional de Chagas, un programa del Estado, digamos, que tenía muchos recursos. Yo recuerdo, era chico, pero recuerdo, digamos, que tenían, digamos, la posibilidad de viajar al norte, de muchos vehículos, muchos insumos y demás, para tratar esta problemática. Tal es así que, bueno, se hablaba del lugar de trabajo de él era Chagas, digamos, ¿no? El nombre que es el que le dábamos.
bueno, el Estado tuvo, digamos, una gran participación. Ahora, yo, digamos que sigo por ahí relacionado con algunos de los temas, sé que también está el programa de control de vectores, no sé cómo se llama ahora, pero obviamente no es lo mismo. En ese momento había realmente muchos recursos y había capital humano y demás. Y bueno, evidentemente, no sé si decir que fracasó o en realidad por ahí el Estado no puede resolver cuestiones que tienen que ver con las condiciones socioeconómicas donde prolifera el vector, que es la pobreza, los ranchos, las paredes y los techos de paja, de adobe, etcétera, ¿no? Y por otro lado, una consulta sobre tu visión del marketing, porque justo yo soy docente del seminario de tesis de marketing, y quería saber si tenía algún juicio de valor respecto a eso, cuando vos comentaste sobre el marketing de las promesas de soluciones farmacológicas, supongo yo que por ahí debe venir el aporte tuyo. Si es una visión, digamos, negativa respecto a eso, o puede tener algún impacto más allá de lo que es el consumo, digamos, ¿no? Si lo ves con posibilidades de aportar algo más que lo de la promesa y nada más, digamos. Bueno, gracias Aquiles. Se anotó Diego y después yo y pasamos a las respuestas y después si hay más preguntas hacemos una segunda ronda. Diego, tu turno. Bueno, sí, ahí me hacía acordar Eve cuando hizo el comentario de Merton, que recuerdo que Merton en el libro Estructura Social y Anomia da el ejemplo de la danza de la lluvia, ¿no? Es decir, de una comunidad, de un pueblo Hopi, que son de personas que viven dispersas en el campo, dice Merton, y se encuentran para realizar ese ritual, ¿no? Y él dice, bueno, pero si después de que danzan no llueve, ¿por qué se siguen juntando regularmente? Es decir, si lo que ellos dicen que el efecto que ellos buscan no se consigue, ¿por qué se sigue haciendo? Bueno, entonces ahí va la justificación de Merton de las funciones latentes, ¿no? Es decir, bueno, que tiene que ver con el papel que cumple ese ritual en la comunidad, ¿no? Pero bueno, en síntesis yo creo que lo que lleva, lo que quería plantear con este ejemplo, que lo que hay que analizar es, bueno, qué papel, que es un poco lo que vos haces, Hugo, es qué papel cumplen estas promesas en la reproducción de las disciplinas y de la actividad científica, ¿no? Es decir, esas promesas evidentemente favorecen a ciertos grupos, seguramente algunas disciplinas más que a otras, ¿no? Como vos señalás, la biotecnología, la biología molecular, etcétera. Bueno, evidentemente estas promesas están sirviendo a esos grupos para reproducirse, para conseguir recursos, para influir en las agendas, ¿no? Así que, evidentemente, esto tiene que ver, lo que vos planteás, las promesas, con las relaciones de poder en la actividad científica y tecnológica, ¿no? Las promesas te llevan a eso. Y después, bueno, otra cosa que pensaba en relación a las intervenciones también que hicieron previamente otros comentaristas recién, es que el Estado debería tratar de meterse en la cocina de estos temas, ¿no? Es decir, tener recursos humanos que puedan guiar las investigaciones y los llamados que se hacen desde las distintas agencias o los CONICET de los distintos países, etcétera, o de las universidades, y tratar de guiar mucho más las investigaciones, no solamente priorizando temas, sino, bueno, ir mucho más allá del tema. Es decir, bueno, sí, el tema es Chagas, pero queremos que hagan tal cosa, ¿no? Pero eso yo no lo veo muy claro en los estados actuales, por lo menos de América Latina, ¿no? Es decir, no veo científicos con la misma capacidad que hay en las universidades o en los institutos en el ámbito de las políticas públicas, de tal manera que puedan entender estas lógicas que vos planteás, Hugo, y que puedan guiar esos recursos del Estado a encontrar soluciones, ¿no? Pero bueno, me parece muy bueno tu aporte y sí, también te alentarías a que sigas con esta línea de las promesas
que me parece muy, muy prometedora. Bueno, gracias. Muy bueno, muy bueno. Bueno, gracias, Diego. Bueno, entonces hago mis comentarios, mis aportes y después le damos la palabra nuevamente a Hugo. Bueno, yo, Hugo, les comento también a los demás, trabajamos hace rato juntos, acabamos de publicar... Sí. Se cayó Hugo justo, no debe estar escuchando usted la pregunta. Uy, a ver. Bueno, lo esperamos un ratito. A ver si me contacta por WhatsApp. Yo también en un momento se me apagó la compu, no sé por qué, y tuve que prender, estuve unos minutos. Ahí me está diciendo. Ahí está. Hola, Hugo, ¿escuchás? ¿Hugo? No, se volvió a salir. Uy, ojalá que pueda volver a entrar, porque estaba súper interesante el tema. Es la primera vez que pasa. Qué raro. Una alternativa, Luciano, es que quizás pueda intervenir él por teléfono, ¿no? Puedes Ahí poner, le estoy diciendo, sí, le mandé el link al celular, pero desapareció del todo. no, y si no, que pongas el teléfono vos tuyo al lado de tu computadora y que él responda por teléfono. A ver, ahí lo llama. Hola, acá te están escuchando los demás, por si mientras podés conectarte o algo. Bueno, o sea, me estás comunicando vos con la sala. ¿Se escucha Hugo acá? Sí, se escucha re bien. Mejor que antes se escucha. Se escucha re bien. Bueno, mientras te conectás yo te hago los comentarios y si no, respondes por acá. Déjame, sí. Sí, decime. Voy a hacer el último intento. Bueno. Me cortó con Diego sobre la utilidad de los temas. Uh-huh. ¿Pero que se te cortó internet o...? No sé, o sea, el modem se muestra funcionando, pero no está haciendo absolutamente nada. Bueno, hagámoslo por acá. Yo quería, bueno, tengo una pregunta concreta, concretamente, ¿por qué pensás porque vos mencionás que aparece la industria farmacéutica como una dinámica más general de la participación de las organizaciones internacionales y filantrópicas hace unos 15 años, y no como un fenómeno específico de Chagas. Entonces, ¿por qué pensás o qué información tenés que explique la inclusión de la industria farmacéutica en esta dinámica, ¿no? Eso como una pregunta muy concreta. Por otro lado, mencionás como
un condicionante para que estos procesos funcionen de manera más virtuosa, las diferencias, como decía Diego, ¿no? Las diferencias de poder entre los distintos actores, en particular en Chagas y en las enfermedades negadas, las poblaciones, los pacientes o las personas afectadas que son de poblaciones pobres, rurales, etcétera, y que tienen muy poco poder de decisión, de intervención, de participación en todo el proceso de producción y uso de conocimientos. Pero ahí, a diferencia, Diego proponía algo así como que, bueno, que el Estado se meta de forma más intensa y más específica en los procesos de gestión o procesos políticos que direccionan estos desarrollos, pero a mí me parece que lo que vos planteás hay como una pista que tiene que ver con, y siempre terminamos volviendo un poco a lo mismo, ¿no? A la co-construcción, a la ciencia abierta, a la participación, porque tiene que ver con el empoderamiento de distintas comunidades en distintos procesos. Entonces, ¿cómo pensar este empoderamiento, que en definitiva es movilizar o torcer las estructuras de poder para que efectivamente tengan participación más activa en algún tipo de proceso que, bueno, vos lo ejemplificás en Chagas, pero tiene que ver con algo mucho más general, que es, de algún modo, el modo en que funciona el sistema capitalista, porque esto de las promesas atraviesa todo, ¿no? La mera idea de proyecto, cualquier proyecto que hace está haciendo una promesa de futuro para sustentar que financien un proyecto que va a tener éxito. Cuando uno arma un negocio, cualquier cosa en el mundo funciona de ese modo, entonces ahí ya la crítica sería completamente distinta. Me imagino que tendrá que ver con esos fenómenos más estructurales. Y el último comentario, quería saber tu opinión respecto a esto, y pensar qué puede aportar este desarrollo, estas líneas de investigación que tenemos en Chagas o en distintas enfermedades negadas o procesos más genéricos respecto a lo que está sucediendo de la pandemia, ¿no? ¿Qué podemos ver? Porque para mí, yo estoy empezando a pensar en las analogías que hay entre lo que sabemos de Chagas y lo que no sabemos de COVID. Porque en definitiva, bueno, Chagas también es una zoonosis que expandió o difundió a todo el mundo. Antes era solamente sudamericana, llegó a Estados Unidos y hoy está presente en todos los continentes. Y con estas dinámicas de promesas y no resolución, ¿no? ¿Qué peligro tenemos de que esto sea lo que está funcionando en definitiva en COVID? Digamos, que nos están prometiendo vacunas para salir del aislamiento y que estemos cayendo en las mismas trampas. Si bien está la industria farmacéutica metida detrás, las escalas son otras. Entonces, es posible pensar que estos tipos de procesos funcionen, pero lo que me interesa es pensar qué es lo que sabemos de Chagas nos puede ayudar para pensar COVID. Porque si miramos estos procesos de difusión, finalmente un poco lo que cambia es la velocidad, o sea, la tasa de contagio. Chagas tiene un mecanismo de contagio muy, muy, muy específico que involucra la sangre, involucra otras especies, insectos, ¿no? Si no estamos hablando de una transfusión o madre-hijo, que el COVID no, el COVID directamente por el aire. Entonces eso cambia toda la dinámica de la enfermedad. Pero como tenemos acumulado conocimiento de 100 años, prácticamente, ¿qué lecciones podemos aprender ahí que nos ayuden a pensar el presente? Debe agregar algo. Sí. Antes de que contestes, Hugo, entonces agrego algo más acá por lo que decían Diego y Luciano, ¿no? Un poco pensando en el posible papel del Estado, un mayor rol para el Estado, o el tema de la participación social, del empoderamiento de grupos de la sociedad civil, tenemos el ejemplo bastante reciente con otra enfermedad, pero que es el HIV-Sida en Brasil, cuando Brasil, a partir del 96, arremete contra las farmacéuticas internacionales, contra todo el aparato internacional,
y consigue que se le venda mucho más baratos y que participen de otra manera en la posibilidad de atender a la población civil afectada por el VIH-Sida, ¿no? Entonces se convierte en una política de Estado. ¿Por qué? Porque hubo un activismo social muy fuerte que apoyaba, en fin, esas condiciones que existían en Brasil han sido también analizadas ya por varios autores, pero lo que vemos es que es una política que tiene un periodo corto de vida, porque rápidamente se desarma todo y después de convertirse Brasil en un polo de referencia internacional, porque realmente cambia las condiciones del tablero internacional con respecto a los medicamentos y realmente le mete un gol de media cancha a las grandes farmacéuticas, después vemos cómo se va desarmando y se desmorona todo ese aparato que se había construido de política pública, o que ha ligado al PT o lo que fuera. Cambia la coyuntura internacional rápidamente y vuelve a tomar control lo internacional, ¿no? En la fijación de la promesa y en la rutina. La solución es la que era, y punto, se acabó. Y ahora se acabaron los remedios baratos, se acabó el tratamiento barato, hay que recurrir, como ahora vemos la vacuna, que hay que esperar qué vacuna nos va a tocar, ¿no? Y si va a ser gratis, barata, cara, como sea con el COVID. Pero son las posibilidades y limitaciones de trabajar con el aparato de Estado y con la participación social, que evidentemente es muy importante, pero ver qué chances tiene la participación social, el activismo social en diferentes condiciones de países o cómo la juegan distintos países con relación a enfermedades particulares, ¿no? Ya. Te leo una última pregunta que hizo Mirena Inancio aquí. Dice, felicitaciones por la presentación, Hugo. ¿Entiendes que las promesas tecnocientíficas cambian según la enfermedad desatendida? Por ejemplo, ¿siguen siendo las mismas para la malaria? Si ya querés responder, te pongo acá al lado del micrófono. ¿Me dicen si se escucha bien? Adelante. Bien. Muy bien. Bueno, gracias por su pregunta. La verdad es una discusión que me encantaría seguir hasta dar todas las respuestas, pero lamentablemente no las tengo. Son cosas que son un programa de investigación en sí, me parece. Voy a empezar de atrás para adelante, que me parece que es la manera más fácil. Habla lo más fuerte que puedas. Te escuchan, pero habla lo más fuerte que puedas. Bien. Sí, estas promesas, por un lado, cambian según el tipo de enfermedad y en cierta forma no. En general, hay un discurso bastante de fondo que viene de parte de todos estos nuevos actores globales que se están haciendo cargo de estas enfermedades en conjunto o están tratando de promocionarlas como una entidad en conjunto. Algunos de estos referentes hablan de branding, como en el marketing, de darle un concepto de marca a estas enfermedades. Con lo cual la variación de una enfermedad a otra en ese contexto es poco. Después, si uno se mete más en detalle en iniciativas locales de cada país o de cada área de investigación, de cada enfermedad, puede encontrar promesas diferentes. Hay que aclarar que malaria, debido a la gran cantidad de atención pública internacional que ha tenido durante varias décadas atrás, en general no se la considera una enfermedad tropical negada. Voy a las preguntas de Luciano. A ver. Por un lado, el aporte de esto o de la investigación sobre Chagas de Crucis para la pandemia. En términos concretos, no lo sé. Ahora, en términos muy generales, mi intuición es que tienen dinámicas muy diferentes de intervención por millones de razones, pero una de las claves me parece que la puede llegar a aportar la antropología y la geografía, especialmente la noción de borde, de frontera. El borde no como un límite fijo, territorial, binario, sino como una cosa que está permanentemente ajustándose a
el flujo de cuerpos, prácticas potencialmente nocivas. Entonces, como en el caso de Chagas ese borde es bastante estático, no hay mucho problema. En el caso de SARS-CoV, ese borde es todo lo contrario a estático, es prácticamente opuesto a estático. Y creo que en lo que hay bastante esfuerzo no es en solucionar la pandemia en sí, sino en ajustar mejor el borde que le podés poner a esa pandemia y asegurarse que si va a molestar, moleste a las personas que molesta siempre, no a otras. Es, creo, lo que está generando esas problematizaciones en salud pública en países no endémicos sobre Chagas, justamente. Al romperse ese borde, al llenar la transfusión de sangre con Tecruci, al haber nuevos nacimientos con ciudadanía europea de inmigrantes que contagian conjuntamente Tecruci, etcétera, o al encarecer los costos de salud pública por personas con cardiopatías causadas por Chagas, ahí ese borde que estaba antes en el monte y en la selva latinoamericana se corrió a las ciudades europeas. Por lo tanto, eso impulsa nuevas problematizaciones en la esfera pública. Pero esto es una especulación mía nada más, habría que realmente trabajarlo más en profundidad. También me preguntaste, Luciano, por qué explica la inclusión de la industria farmacéutica en los últimos años. Bueno, eso es un movimiento mucho más grande que obviamente no hay tiempo para explicar, pero básicamente tiene que ver con la transformación, o mejor dicho, el ascenso de la salud global frente a la salud internacional hace 25 años, en el cual empieza a haber una concepción justamente global de las problemáticas de salud, y la OMS busca recuperar un rol contestado ya en ese momento por otras entidades, y el enorme trabajo de advocacy o lobby que hacen muchos agentes, no necesariamente dentro de la industria farmacéutica, pero en organismos de investigación, para incluir estas enfermedades y responsabilizar en parte a la industria farmacéutica. La industria farmacéutica que, notando esto, no quiere perder imagen pública y dice, ok, está todo bien. Y aparte, este potencial de capitalización económica futuro del que acusan algunos académicos. Y también hay otro elemento más ahí que es una discusión sobre los objetivos de desarrollo sustentable y demás en relación a salud, otra serie de cosas en las cuales se logró meter la discusión sobre estas enfermedades en un plano de organismos internacionales, muy explícitamente. A ver, lo de las funciones latentes que señalaba Diego, sí, creo que esto es totalmente otra área, o mejor dicho, otro fuente de perspectivas sociológicas para explotar en ese sentido, y creo que hay algo de eso. Creo que Luciano está tratando de retomar eso mismo en el aporte para el libro sobre tecnologías intensivas en conocimiento. Y sí, creo que es justamente, y algo que señalo medio tímidamente, entender cómo funciona la ciencia en general, para entender cómo este circuito de promesas a la vez fracasadas pero exitosas se inserta dentro de esa dinámica más grande de estar todo el tiempo presentando cosas prometedoras y después ves qué hacer. Lo importante es básicamente que te compres la promesa, no que se cumpla. Lo digo muy brutalmente, pero es un poco lo pensamos también, lo piensa cualquier persona que participa en la academia a la hora de formular un proyecto de investigación. Que salga el proyecto, no necesariamente que salgan los resultados esperados. Eso creo que es bastante ampliamente reconocido y es un problema sobre el cual sería bueno aportar reflexividad. Sobre el rol del Estado y las políticas públicas, sí, efectivamente creo que eso es, no queda otra, pero sinceramente no sé cómo puede ser ese aporte concreto. Probablemente, como señaló Aquiles en su momento, y también como Ana Clara me preguntaba acerca de las políticas públicas y el cambio estructural posible. Bueno,
pareciera ser que tener un programa nacional de Chagas es mejor que no tenerlo, o tenerlo de forma totalmente debilitada y con instituciones dispersas y demás. Creo que hacer el esfuerzo en ese sentido podría dar mejores resultados que dejarlo como está por default. Y en todo caso después ver cómo mejorarlo, pero más concreto que eso en cuanto a las formas de intervención a través de la política pública, no sé cuál sería. Sé que hay un vacío y que es muy difícil que cambie algo sin tratar de volver a llenar un poco ese vacío de alguna forma o de otra. Retomando la última comentario de Eve sobre el ejemplo de Brasil y esta confrontación con la industria farmacéutica, creo que acá la dinámica es un poco diferente. En parte está, pero en parte, digamos, los actores locales ni siquiera saben a dónde tendrían que llegar para confrontar a la industria farmacéutica. Es decir, están, digamos, bastante perdidos en cuanto a si es que seguir con las drogas, insistir con las drogas actuales, apostar a encontrar nuevas y demás. No es que hay una disputa por una droga que está súper protegida por la industria y demás. Y como me contaba uno de los investigadores de estas bases de desarrollo, bases de priorización de blancos de ataque para generar drogas, un investigador de la UNSAM, me decía que cuando se sentaba a negociar con Glaxo, Pfizer y demás, ellos le decían a la farmacéutica, che, este compuesto parece que viene bien para tal enfermedad. Y la farmacéutica le decía, sí, bueno, pero no te va a servir de nada porque se va a tardar 40 años en aprobarse, tiene un montón de litigios en no sé qué países. Es como, es tan engorroso que ni siquiera llega al plano de confrontarse patente sí, patente no. Hay tantas capas de complicaciones legales, prácticas de la industrialización de la droga y demás, que es mucho más complicado el tema, en ese sentido. Hay una pregunta que agregaron acá en el chat, Sandra Murrielo, que es colega acá de la universidad y docente también de la maestría. Es la directora de la orientación en comunicación de la ciencia. Entonces Sandra dice que quería saber si conoces el programa Hablamos de Chagas, donde participan investigadores de CONICET, y qué papel pensás que juega en empoderamiento de los sectores afectados. Bien, aprovecho para responder esa pregunta ahora. Lo conozco, quizás conozco el programa, quizás un poco superficialmente, conozco a algunos de los investigadores e investigadoras que trabajaron en él. En cuanto al empoderamiento concreto, los resultados concretos no lo sé, pero en cuanto a la propuesta me parece que sí, que va en esa dirección de, no sé si empoderar directamente, pero por lo menos confrontar alguna de las visiones, prejuicios, sentido común dominante, tanto científico como lego, que existe acerca de la enfermedad de Chagas en Argentina. Creo que, por decirlo de alguna forma, deconstruye mucho de las percepciones nocivas, limitadas acerca de la enfermedad, y es una contribución, me parece, súper valiosa, que podría ser enormemente orientadora en el marco de acciones, ya sea de política pública o de las propias comunidades. Y por último, respondiendo al comentario inicial de Eve sobre esta construcción del futuro, las promesas autocumplidas y el rol de la ciencia social, no solo entender la eficacia, sino en ver qué elementos están en juego para eventualmente modificar esa dinámica. Bueno, esto ha sido estudiado también por otros de estos autores de las expectativas en ciencia y tecnología. En realidad, capaz, apunta más a la posible solución, entre comillas, pero yo creo que
la respuesta que han dado estos autores está muy pensada a la europea. Y están pensando básicamente en una democracia muy participativa, en este público informado, altamente hábil, capaz, en los temas que se están tratando, y en un marco político, institucional, cultural, etcétera, de justamente reconocimiento de ese empoderamiento ciudadano, por así llamarlo. Por ejemplo, Joly puntualmente está pensando en el movimiento, creo que en uno de los ejemplos que da es el movimiento de software libre y demás, pero son ámbitos bastante especiales dentro de todo y que de nuevo no sé si funcionarían tan bien para, primero, el tipo de democracias que tenemos en América Latina y segundo, para el tipo de problemas que estamos tratando, sin otras mediaciones previas como para poner en una situación de menor desigualdad o de desigualdad menos evidente a los actores interesados. Y por último, bueno, una cosita que me quedó colgada nomás de Aquiles sobre el marketing. Si yo tenía una visión negativa sobre esto, puede ser que yo involuntariamente termine con una visión negativa, pero mi propósito es más que nada entender ese marketing como un lugar que informa acerca de las dinámicas y que no es solamente discurso, sino que es efectivo en llamar la atención de otros actores. Entonces, más allá de si el marketing que hacen sobre estas enfermedades es negativo o no, creo que hay que pensar en primero, qué consecuencias prácticas tiene, qué tan efectivo es tanto para movilizar actores y voluntades como para cumplir con eso que promete. Y bueno, a partir de ahí hacer el balance, en definitiva, si es negativo o no. Pero hay un componente de marketing fuertísimo que lo decía, por ejemplo, en este autor que es muy central en todo el campo de enfermedades negadas y es referente tanto para investigación como para organismos internacionales, que habla de brandear, de hacer una marca de enfermedades tropicales negadas para que circulen más por el imaginario lego y el imaginario experto. Bueno, eso creo que es todo lo que puedo llegar a responder por ahora. Les agradezco, la verdad, súper atinadas sus preguntas. Bueno, yo solo te comento, y les comento a los demás, anteayer tuve una entrevista con un investigador uruguayo, la persona que más ha publicado sobre Chagas en Uruguay, que además participó de un proyecto de la DNDi, la Iniciativa para el Desarrollo de Drogas para las Enfermedades Negadas, que es una de estas organizaciones de las que habla Hugo. Él estuvo en la primera convocatoria de proyectos, hace más de 10 años, de la DNDi. Entonces, cuando yo le pregunté cuál era su visión de la DNDi y su aporte y su lugar en el desarrollo de la resolución de las enfermedades negadas, fue completamente negativa. Dijo, eso empezó como una buena idea que a todos nos entusiasmó, y después de más de una década de trabajo, lo que él dijo, yo todavía sin tener datos duros sobre los aportes de DNDi, la opinión de las personas que trabajaron y que trabajan para la DNDi es que se está diluyendo. Es que se está diluyendo esa iniciativa completamente, y lo que querían hacer es parte de otra promesa, ¿no? Una más de estas promesas tecnocientíficas. Solo como comentario actual, digo, esto fue hace 2 días. Bueno, Eve, sí. No sé si da todavía tiempo, ¿no? Porque justamente Hugo, me gustaría plantear o insistir un poco en el caso brasileño como antecedente para explorar. No digo que sea lo mismo Chagas que el HIV,
obviamente que no. Y uno de los problemas también con respecto al sector farmacológico internacional está que los pacientes son tipos rurales, pobres, dispersos en América Latina versus enfermedades urbanas, ¿no? Pero el caso de Brasil me parece que muestra una coyuntura probablemente muy inusual, muy excepcional, pero que se dio históricamente. Únele a la idea del Brasil potencia, de la participación de Brasil en organismos internacionales, de la cosa esta de seguridad de Naciones Unidas, en fin, como se dio la cosa en Brasil, le permitió articular una política progresista, equitativa, que no tenía nada que ver con la manera como se entendía el modelo de la participación social en el mundo desarrollado, que muy bien señalas que yo iba por allí, ¿no? Es otra realidad distinta de la de nuestras regiones, pero al mismo tiempo con esos insumos locales, con esas características históricas particulares de Brasil, logra poner en el tapete esta política diferente que le permitió resolver problemas por 12 años, diría yo, 10, 12 años, cambió la condición de la salud en Brasil y en otras partes del mundo, ¿no? Eso justamente es objeto de un artículo que en este momento tenemos en prensa en un libro que estamos sacando en Bogotá, sobre los estudios ETS, que hizo Marcos Cueto, una revisión justamente del caso del SIDA en Brasil, ligado a las políticas públicas de ese país en esa coyuntura internacional. Creo que va a ser interesante para dinamizar la discusión de estos temas, ¿no? ¿Ese libro va a salir en digital o es en papel? Espero que salga en digital también, porque tenemos sí, que ver, yo soy editora de la cosa, estamos discutiendo con la universidad, y como la pandemia cambió montones de cuestiones, finalmente no sé cómo lo van a sacar, pero la idea sí es que circule digitalmente, ¿no? Ajá. No sé, Hugo, si querés agregar algo. No. Agradezco el comentario de él, espero también. Bueno, no, yo, a ver, a mí lo que decís, Eve, me parece muy interesante porque justamente hablás de la especificidad del caso brasilero como población, pero la verdad es que hay especificidades en enfermedades también, ¿no? Yo me estoy interesando por el tema del autismo, por ejemplo, o la celiaquía, ¿no? Cómo la especificidad de las poblaciones logra modificar estas dinámicas. Entonces, en definitiva, volvemos siempre a la idea de los casos particulares, ¿no? Como los casos particulares, esos son casos particulares y no se pueden generalizar las dinámicas. Bueno, entonces muchas gracias a todos, un seminario un poco accidentado, pero al final salió muy bien. En breve va a estar la grabación para poder subirla. El que la quiere antes me puede escribir y se las comparto. Y quedan invitados el viernes que viene a la presentación de Leonardo Salgado en su trabajo sobre geología y educación. Va a ser un seminario muy lindo en una tesis profesional de la maestría. Muy bien, ok. Bueno, gracias a todos. Nos vemos el viernes que viene. Chao. Acá todos te mandan felicitaciones, Hugo. Gracias, muy buen trabajo, dicen. ¿Mm? Chao. Chao. Chao, Eve. Chao, hablamos. Chao, Laura. Mi reina, gracias a vos, gracias por participar. Chao, Gabriel. Después hablamos, ¿sí? Gabriel, no te vayas. ¿Tengo tu teléfono yo, acá? Sí, tengo el teléfono. Te llamo por teléfono.